Buenas tardes, esta es la clase número 5 presencial para todas las comisiones 1, 2 y 3. Hoy comenzamos la unidad 1, la unidad 2, perdón, comenzamos unidad 2 repasando la unidad 1 como una etapa de transición, y esta transición es importante porque va a afianzar las bases para el trabajo práctico, ¿no? El primer trabajo práctico. La afirmación para hoy es: seguiré explorando hasta lo desconocido, puedo aprender de lo desconocido. Entonces, seguiré explorando hasta lo desconocido, puedo aprender de lo desconocido. Bien. Los temas que vamos a tratar hoy son el presente simple, las prácticas. Vamos a hacer unas pequeñas oraciones para que completen los verbos en presente simple. Verbos modales, reconozco sus significados, vamos a escribir oraciones con verbos modales y no quiero que traduzca, sino simplemente que me digan la intención del escritor en cada oración. Luego vamos a ir al texto número 2, Distance Education, educación a distancia, y vamos a hacer un análisis. Me gustaría aclarar que, el trabajo práctico es el viernes 18, la Escuela de Innovación no se toma ese día sueto, no toma feriado, porque viernes y sábado son los días de mayor movimiento en la Escuela de Innovación. Entonces el 18 queda la fecha para el trabajo práctico, que va a ser desde 6 de la tarde a 8 de la noche. El trabajo práctico se lo va a tomar en forma presencial y en forma virtual. Aquellas personas que deseen hacerlo en forma virtual van a comenzar exactamente a la misma hora, se les envía el trabajo práctico a las 6 de la tarde y a las 8 termina. Si lo terminan antes, mejor, lo envían inmediatamente, o a las 8:05 cerramos la entrega de los trabajos prácticos, o sea que inmediatamente tiene que ser entregado. Si es presencial, bueno, me encanta que estén aquí haciéndolo presencial y lo vamos a poder hacer todos sin ningún problema. Yo creo que están más que preparados para el trabajo práctico número 1 y voy a evaluar si posiblemente tengamos alguna parte teórica en mano para poder consultar la parte textual. Vamos a empezar entonces con esta etapa de transición, ya que estamos en la unidad 2, transitamos desde la 1 haciendo un repaso. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a completar, escrito en inglés, la instrucción del trabajo práctico para que se vayan familiarizando con palabras que son algunas transparentes y otras que ya las conocen por su familiaridad. Complete these sentences with the verb in present simple. O sea, completar estas, de pronombre demostrativo en plural, estas oraciones con preposición, el verbo en presente simple. Ustedes tienen ahí la reglita gramatical del presente simple. Recuerden que hay una concordancia entre las personas y el verbo. Un verbo con S, un verbo sin S. Y que tenemos dos auxiliares, el das y el do, que también tiene una concordancia, una relación con las personas. Cada vez que entra el das y el do en las interrogativas o en las negativas, el verbo se retrae y vuelve a su forma neutra. Pero cuando no tengo el auxiliar y declaro algo en forma afirmativa, necesito que el verbo principal lleve S o no, depende de la persona, para que pueda comprender en qué tiempo me está hablando el hablante o está escribiendo el escritor, ¿sí? Remarco mucho el presente simple porque es el tiempo que más manejamos nosotros en los textos científicos. Y también los verbos modales, porque al haber hipótesis, experiencias, algunas demostradas, otras no, llamadas hechos o experiencias, simplemente pruebas, usamos también los verbos modales, de probabilidades o de puedo, habilidades. Entonces vamos a ver eso, cómo lo identificamos y se fijen ustedes qué significa cada uno de los verbos modales. Bueno, vamos a empezar con estas oraciones
Scientist, un blanco. Discover, el verbo discover, a new formula today. Claro. Este sería, por ejemplo, un buen headline, sería como un aviso del diario. Así son generalmente los títulos de los diarios, ¿no? Los científicos descubren una nueva fórmula hoy. O sea, es bien de diario eso, bien de media. Bien. Vamos a la número 2. Voy a escribir la segunda oración. The newspaper, blanco, have, ahí tenemos have, el verbo tener, international news, no, se me está acabando mi fibra, every day. Vuelvo con la roja. Entonces, the newspapers have, ya les voy a escribir cómo es el verbo have, significa tener, es un verbo principal y a veces también recuerden en tiempos perfectos funciona como auxiliar también. Aquí está como un verbo principal. ¿Y cómo cambia cuando lleva ese? Ya lo vamos a anotar. Vamos a la número 3, Europe. Vamos a aclarar otros recursos aparte que estoy usando aquí, que los tenemos y que los hemos visto. Entonces aprovechamos. Bien. La número 3 dice, Europe study a vaccine against cancer. Número 4, education. Blanco. Y aquí hago una negativa, not prepare. Ahí pongo un not. Cuando pongo un not, saben que tiene que ir un doesn't o un don't. Depende de la persona. So, education, not prepare for new challenges. 5. Students, miren ustedes cómo yo cuando estoy escribiendo, la mayoría de ellos hago una elipsis del artículo. No lo uso al de. Lo traduzco los científicos, pero no lo uso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en general, hago una elipsis del artículo. Directamente menciono ese grupo en general. Students, investigate new methods of learning. Miren ustedes, los estudiantes investigan. Qué bárbaro. 6. Doctors, blanco, not pay attention to patients. Ok, vamos a cambiar de nuevo de marcador aquí. Hacemos un arco iris de colores hoy aquí. New theories, blanco. Oh, sorry. New theories about the universe. New theories about the universe, blanco. Motivate. Physicists. To continue studying. Y la última, I, blanco, not understand
Relativity law. Ok. Con respecto al verbo have, número 2, ya saben, cuando se agrega S a un verbo, nosotros decimos se le agrega S. En algunos se agrega S, en otros ES y en otros IES. Bien, por ejemplo el verbo go, cuando le agrego S es goes, va la ES. ¿Ah? Decimos S nomás, va la ES. Después por el verbo walk, caminar, ese sí lleva solamente la S. Pero si digo, por ejemplo, study, los que terminan en Y cambian por el ditongo IES, studies, el verbo, ¿ok? Y en el caso de have, tener es has. Bueno, eso para que tengan referencia, ese agregar S en el verbo, se dice S, pero tiene sus matices. Se hacen reglas que tratando de generalizar, no son absolutas. Uno se va familiarizando. Bien. Luego dice, scientists discover a new formula today. The newspaper have international news every day. Europe study a vaccine against cancer. Education not prepared for new challenges. Students investigate new methods of learning. Doctors not pay attention to patients. New theories about the universe motivate physicists to continue studying. I not understand relativity law. Bien. Leyendo cada una de las oraciones, hay muchas palabras transparentes. Muchas palabras de contenido y quisiera saber cuál es la palabra que no entienden y si a esa palabra la pueden ustedes inferir del contexto de la oración. Doctors not pay attention. Pay attention es prestar atención, es todo un solo verbo, to pay. Pay solo es pagar. Y pay attention, todo el verbo es pay attention. Yo presto atención, tú prestas atención, él presta atención, nosotros prestamos atención. Entonces, pay attention es un solo verbo. Está el tiempo presente simple. Lo que yo hago es hacer este ejercicio, no va en el trabajo práctico, pero sí me interesa que ustedes puedan identificar cuando leen un texto qué verbo, en qué tiempo está cada verbo. Porque por ejemplo yo identifico un verbo y digo verbo regular, irregular, ¿en qué tiempo está el verbo? Por eso... No, estos son ejercicios gramáticos. Mi función como mediadora y guía es darles toda la gramática posible a ustedes y que practiquen. Y luego eso lo llevamos al contexto, ¿no? Al ámbito del field, del campo, que es el texto para ustedes. Bien. ¿Quieren que empecemos? Bien. Entonces hay otra palabra que no entiendan. Por ejemplo, education not prepared for new challenges. No, changes son cambios. Challenge. No. Ajá. Desafío. Un challenge es un desafío. ¿Se acuerdan de esa nave espacial que era el Challenger? Es el desafiador. Pobre Challenger. Así ha terminado pobre Challenger. Okay. Después la student, ¿todo lo demás entienden? Ok, muy bien. Vamos a la número 1. Scientists discover a new formula today. Lo primero que me fijo es el sujeto de la oración. ¿Está en plural o está en singular? Plural. Entonces, scientists es they. Siempre piensen en el pronombre ustedes, ¿verdad? El pronombre subjetivo. ¿Por qué lo reemplazo a este? Porque esa es la formulita gramatical. Claro, scientists lo reemplazo por they. Muy bien. Entonces el verbo discover va con S o sin S. Sin S. Muy bien.
The scientists discover a new formula today. Bien, vamos a la número 2. The newspaper, el periódico. ¿Ven? Ahí, ¿por qué uso el artículo de? Artículo definido, porque yo sé de qué periódico hablo. Aparte, uno, es ese periódico. ¿Eh? The newspaper have international news every day. Muy bien, the newspaper es it, entonces el verbo va con ese. Has. The newspaper has international news every day. Vamos a la otra. Europe study vaccine against cancer. Europe es, ¿por qué lo reemplazo? Por we, they, you, I, it, he. Por it. Muy bien, porque es el continente europeo, es it. Eso lo reemplaza. ¿El verbo va con ese o sin ese? Con ese. He, she, it con ese. So Europe studies a vaccine against cancer. Now, education not prepared for new challenges. Ahora vamos a negar. Para negar o preguntar necesito el auxiliar. Me fijo en mi sujeto de la oración. Education. La educación. Es it. It, la educación, ¿no es cierto? Se lo considera. Claro. Entonces, vamos a utilizar el auxiliar does en negativo. Education doesn't prepare. El verbo va en su forma neutra, porque ya está doesn't. Mi verbo principal es neutro. Si hubiera sido en positiva, hubiera dicho education prepares for the new challenge. Pero como es negativo, education doesn't prepare for new challenges. No está preparada. ¿Eh? No se prepara. Students investigate new methods of learning. Aquí mi students es plural, muy bien. Entonces va sin ese el verbo investigate, que no quiere decir que esté neutro, sino que está conjugado para esas personas en presente simple. Doctors not pay attention to patients. Doctors, muy bien, entonces va a ir el don't. Doctors don't pay attention to patients. New theories about the universe motivate physicists to continue studying. Sin ese, porque todo esta es la frase nominal. ¿Cuál es el núcleo de la frase nominal? Theories. Todo esto, claro, todo esta es mi frase nominal. Muy bien. ¿Cuál es el núcleo? Theories. Este es mi núcleo. Bien. Los demás, adjetivo y about the universe, una frase preposicional. Porque empieza con una preposición, about. Entonces está premodificada por un adjetivo new, postmodificada por una frase preposicional, porque empieza con about. Recuerden, las preposiciones son in, at, against, for, of, about, to. Entonces aquí va motivate, sin S. Y la última, I don't, no entiendo. I don't understand relativity law. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso general. Bien. Vamos a tomar new theories about the universe motivate physicists to continue studying. Vamos a tomarle esa oración para hacer un análisis general. Frase nominal, frase verbal y todos los elementos. Nivel lingüístico, recuerden, ese es el nivel lingüístico del texto. ¿Sí? Bien. ¿Puedo borrar la última oración? Bien, entonces, primero, ¿qué hago? Identifico mi verbo motivate. Sabemos que el verbo
es el que divide la frase nominal de la frase verbal. No siempre, a veces aparecen aquí unos adverbios de frecuencia. Generally, generalmente, often, con frecuencia. ¿Ah? Entonces lo premodifican. Entonces mi frase nominal es hasta universe y mi frase verbal es motivate physicists to continue studying. Bien, el núcleo de mi frase nominal es theories. Muy bien. Tengo un premodificador. ¿Cuál es el premodificador de theories? New, muy bien, new. Entonces un premodificador. ¿Qué tipo de palabra de contenido es? New, adjetivo, nuevas teorías. Es un adjetivo calificativo, ¿sí? Muy bien. ¿Los adjetivos tienen plurales y singulares en el inglés? No. ¿Tienen femenino y masculino? No. Los adjetivos no tienen ni femenino ni masculino ni plurales ni singulares. Son siempre así. Los que llevan los plurales son los sustantivos. Bien. Y about the universe es todo esto. About the universe es un post modificador, ¿no es cierto?, del núcleo, y es una frase preposicional. ¿Por qué? Porque está encabezada por about. Frase preposicional. Teacher, Ujú.